Bien, amigos, saludamos el reconocimiento que se le ha hecho a uno de los periodistas menos reconocidos, porque en los últimos años ha estado constantemente dirigiendo un medio y ayer por fin se le reconoció con el premio del Premio Nacional de Periodistas. Bienvenido Álvarez Vega. Eso es un premio bien merecido. Hace mucho que estaba bien merecido. Por otra parte, quisiéramos defender algo que hemos estado viendo, que inclusive algunos lo han tratado con un poquito de desdén, y es el tema de la popularidad que tiene un medio y un programa que dirige un personaje que se llama Alofoque. Señores, aquí estamos muy sectarizados. Somos sectarios en los medios. Y si hay que reconocerle algo a ese joven, es lo democrático que es en sus medios, no solamente en el propio, sino en lo que él tiene bajo su dirección y que son de su propiedad. Hay muchas injusticias, pero lo más importante es darle oportunidad a los otros. Bien, vamos también a repetir y vamos a seguir repitiendo que nos sorprende mucho los comentarios que ha producido el fake news de el producto para la diabetes y para rebajar. ¿Cómo usted se siente que lo hayan tomado así de que como figura? Mal, porque fue manejado en una dirección comercial y teniendo nosotros tanto material útil que se produce los miércoles con el doctor Hanna, nos sentimos muy mal que hayan cogido con pinza algo y lo hayan torcido. Inclusive me enteré que esa entrevista fue creada completamente para beneficiar un producto, que quiero decir, el producto no es malo. Malo es el que utilizó ese método para promocionarlo. El tema de Ozempic y de Dialine son productos para bajar el azúcar, pero no es tan sencillo como se ve en esos medios. Quería decir eso solamente. A toda esa gente que llama le decimos, vaya a su médico para que le hagan una prueba a una glicemia como en ayunas, y una glicemia 24 horas, y una glicemia, y que le instaure el tratamiento que va. No se ponga a llevarse, que eso fue una experiencia que nosotros expresamos con un producto. De eso se va a hablar todavía mucho, porque parece que en las redes nada más cuidan lo que ellos quieren. Sí. Yo no sé quién es él. Hay temas tan sensibles que ellos notifican o bloquean por una u otra cosa. Quiero terminar diciendo una coincidencia. En la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, 2 hermanos han sido senadores de 2 partidos diferentes en los últimos 2 o 3 periodos. Pero resulta que se van a cumplir 60 años de la proclamación de la Constitución de Bosch, que fue el 29 de abril de 1963. La coincidencia es que 2 hermanos de apellido Victoria Yep, padre de estos, fueron miembros
constituyentes de ese Congreso. Que fueron diputados constituyentes por elección, o sea que no es como se hace ahora, que se hace una reunión de ambas cámaras legislativas para hacer reformas, sino que antes se elegían para eso. ¿Y cómo se hace ahora? No, ahora es se juntan el Senado y la Cámara de Diputados en Asamblea Constituyente y ahí es que lo hacen. Ah, bueno, para las reformas. Para reformas. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Sí. No, lo que pasa es que ambos son electos, ¿verdad? Antes y ahora. Entonces, Arístides y José del Carmen, dos hermanos, fueron diputados constituyentes y ahora los dos hermanos fueron senadores de la misma provincia. Una coincidencia interesante. Bueno, pero tenemos muchos temas y el ingeniero llegó a su país, llegó. ¿Tú no sabes? No. Ah, está bien. José. Ese era un merengue con Trujillo. Sí. El general llegó, a su país llegó. Bien, señores. Cuando Trujillo había muchas emisoras. Cuando Trujillo había como cuántas emisoras más o menos. Había muchas, no había tantas como ahora, pero yo recuerdo por lo menos. Eso fue en el 40 de merengue. ¿Ese merengue? Cuando él fue al paritorio de Angelita, París. La mamá de Angelita se antojó que su hija naciera en París. Y él la acompañó. Nació en París, pero explotó la guerra. Y arrancó para acá volando. Y aquí había un cierto conflicto entre los estamentos políticos, entre las mañas políticas o habilidades políticas de Trujillo de mover fichas y ganar cabecillas de otras facciones. Y el aparataje de José Trey en Santiago, que le había dado el jaque al gobierno de Horacio Vázquez 10 años antes. Entonces, parte de la campaña de emparejar la resma fue ese merengue. El merengue. Bueno, ingeniero, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? ¿Cuáles cosas? Mira, hay un tema que nos llama la atención, que nosotros queremos ver cómo tú lo ves. Tú sabes que aquí hay varios organismos oficiales que son se encargan de financiar cosas. Por ejemplo, el Banco de Reserva de la República Dominicana, el Banco Agrícola de la República Dominicana, el FEDA, pero también está Bandex. Realmente, esa multiplicidad, yo quiero ver si tú consideras que deben ser ventanillas del Banco de Reserva. En algunos casos tienen la opción de serlo, tienen la vocación de serlo. En otros son impertinencias absolutas. En el caso del Bandex, los gobiernos sucesivos no han encontrado la forma de cerrar esa necesidad. No la han encontrado o no la han buscado. Eso nació como el Banco de la Vivienda, no, el Instituto Nacional de la Vivienda, para coordinar las operaciones de las asociaciones de ahorro y préstamo. Las asociaciones de ahorro y préstamo han sido un éxito tan extraordinario en el país que tenían más solidez, más prestigio, más reconocimiento y más utilidad que la entidad que los aglutinaba. En definitiva, perdió su razón de ser. Y llegó un momento que ya las asociaciones tenían vocación y ejercían y ejercen funciones del mercado hipotecario mayores que la banca comercial como tal, porque esa es su función y en gran medida se mantienen en ese centro. Pero ya hacen operaciones de todo tipo. Entonces, la cabecera de eso quedó sin sentido, sin tino, como dicen en el campo, a lo que me pone loco. Se tenía que disolver porque no hacía nada
pero tenía un local, tenía una serie de ventajas ahí. Y tenía empleados y compromiso, pero funciones no. A uno se le ocurrió utilizar los recursos que esa entidad manejaba, o tenía ahí en otros bancos, porque función de crédito no tenía, para un banco de las exportaciones. Han pasado más de 10 años de eso. Y yo creo que todas las cosas que intentó en exportaciones terminaron un fracaso. El más notable de los cuales que yo conozca es una planta en Maní para envasar mangos. El mango tiene una gran vocación exportadora en el país, incluso dañando el consumo local, porque lo que queda aquí es la rabiza. Eso está cerrado, no hay a quien vendérselo, nadie lo compra, no se hacen gestiones para venderlo, que sería un efecto exportador. Porque ese tipo de empaque no es para mandarlo a un supermercado, es para montarlo en un barco. Para dar un ejemplo, y se viven inventando cosas, han pasado cosas de un administrador general que se jubiló con lo que le dio la gana, un presidente del consejo que era cónsul de Nueva York, al mismo tiempo. Cosas que ya no escandalizan, porque todo pasa, hasta la ciruela pasa. Decía Tintán. ¿Y de dónde se supone que debían salir los fondos para financiar exportaciones de esa entidad? Financiar exportaciones es una función de la banca. Seguro. Toda banca comercial tiene capacidad de financiar exportaciones. Depende de la confianza que tenga en el cliente. Tan sencillo como Sí, eso. pero las exportaciones a veces se le da un incentivo, y de esos incentivos, Óyeme, en toda parte del mundo, óyeme. usted ve que son incentivos financieros, es decir, a veces hasta se le da un bono a los que exportan, no solamente se le da Espérate, crédito. aquí hay un régimen de zonas francas en que no se paga impuestos por 20 años. Y a los 20, cuando pasan los 20 años se lo celebran para que no se den cuenta. Y sigue el beneficio ahí. No. Las exportaciones aquí están bien financiadas y el régimen de importaciones ahí está dando de exportaciones ahí está dando su beneficio, está claro. Y tú pones zona franca como un renglón de exportaciones. Eso es otro sistema. Zona franca es un renglón de exportaciones. Es un renglón de exportaciones. Es franca para exportar. O sea, está liberada de impuestos para que exporte, para que compita. ¿Tú conoces el origen de la zona franca? No sé. La zona franca, José, era que Nueva York, por ejemplo, o el sur de Estados Unidos, tenían trabajadores extranjeros que estaban pidiendo en la industria americana los salarios que ganan los americanos. Entonces Estados Unidos se inventó el sistema de zona franca y dice, no, vamos a llevar esa fábrica donde ustedes, para pagarle los salarios que ustedes pagan allá. Y así se evitan la migración. Ese fue el origen de la zona franca. Bueno, pero fue el origen y ya, es verdad lo que dice. Exactamente, la realidad de la zona franca ha sido eso. Mejores salarios. Por ejemplo, cuando... Pero es una escuela también, ¿eh? Sí, claro, mucha gente se ha formado. Porque cuando ellos salen de ahí, ya saben hacer cosas. Tú ve a la Duarte para que veas la cantidad de jeans que se fabrican aquí. Sí, y Sí, pero- ropa interior. ¿Eh? Y ropa interior. No, pero más que eso, los peruanos que producen, que envasan refresco en la frontera, aportaron un beneficio de la zona franca inusitado. Pero Óyeme, ellos tenían que montar una fábrica, nada más tenían una fábrica en el extranjero aquí, en la zona franca. pero Déjame, el tema es muy déjame largo, José, terminar, pero pero déjame Bandex- terminar, Julito. Bandex no tiene razón de existir. No, ninguno. Bien. Eso lo que hace es cargar de más al Estado con pérdidas. Ya. Y eso no funciona. Sencillamente no funciona. Y motiva el comentario algunas cosas que se han dicho en estos días, que ahora sí van a hacer. No van a hacer nada. Eso nació para no ser nada. Hay un ejemplo de lo que tú estás diciendo que fue así. Ahora mismo se le entregó a Bandex unos fondos
para que se lo den se lo presten a las clínicas que se perjudicaron con el coronavirus. Pero el Banco de Reserva prestó dinero a las universidades que se perjudicaron con pagar los salarios en tiempos de coronavirus. El Banco de Reserva presta hasta para la misa de la Pero abuela. quiero decir que eso mismo pudo haberlo hecho el Banco de Reserva, eso que está haciendo Bandex. Pero claro que Seguro sí, que sí. claro que sí. Ahora te quería decir que un ejemplo del rendimiento colateral que han dado a Zona Franca es que cuando los peruanos, que solo tenían una instalación fuera de Perú aquí, se les presentó la oportunidad de montar una fábrica en Brasil. Quienes las instalaron fueron los dominicanos, que como segundones que sí. habían instalado la de Que aquí aprendieron y aquí. la habían mantenido durante más de 10 años. Son beneficios colaterales muy importantes. Pero Bandex no genera nada ¿Y de en eso. qué fue esa empresa? La que envasa refresco. La de la línea. Sí. Pero Perú sí es raro, ¿eh? Tú sabes que aquí vinieron muchos peruanos, muchos, a trabajar cambiándole el guía a los carros. cambiándole el guía de la derecha. Sí, porque como ellos tienen cara hacia Japón. Pero por otro lado tienen 8 presidentes presos, muertos o buscándolos. Perú. Sí. Bien. Lo primero que robaron ahí fueron los españoles. Bien, yo quisiera, no te vas a salvar de los sargazos. Y yo quiero decirte que aquí hay un poeta, porque a veces aparecen poetas que dice, sargazos en la penitente Punta Catalina. Y el modesto tributo del voltaje penoso de un pueblo olvidado y triste de 3.000 habitantes. Es una coincidencia infeliz para los fines de la propaganda del Estado. Porque al mismo tiempo que los sargazos están anulando la mitad de la capacidad de producción energética de la planta más grande de este país, que no ha sido recibida todavía, donde hay un conflicto de millones de dólares con Odebrecht, aunque el contrato no se ha saldado. Y no se habla de eso. El sargazo le para es la mitad de la producción. Y al mismo tiempo en la prensa sale una nota buena, ingenua. Yo te planteo por lo siguiente. Aquí hay gente que a los pioneros lo atacan porque se inician. Y hay un amigo tuyo y mío, más tuyo que mío, que fue pionero en el en el turismo. Y parece que ya es pionero en el sargazo. Ya está recogiendo. No, Frank Rainieri, Sí. que es a quien tú hablas, tiene un contrato ya hecho con una empresa noruega. Ya tiene. Sí, con una empresa noruega Están exportando. que se va a llevar el sargazo y va a hacer productos útiles allá. Yo no sé por qué no lo hace aquí, porque darle ese viaje a ese producto que monte en la fábrica aquí, pero ya me estoy metiendo en la logística de su proceso industrial. Si le conviene llevárselo para allá y usar los resultados del producto allá, pero no para que me lo mande para acá. Después no lo venden como producto terminado. Tú eras. Óyeme, una viceministra noruega llegó al país el otro día e hizo un reconocimiento que no ha sido sacudido. Bueno, muchachos, hay que sacudirlo cuando nacen. De que este era el único país del mundo que tenía una balanza absolutamente comercial favorable a Noruega. Que ellos exportaban todo el bacalao que le daba la gana para acá y de aquí no se exportaba nada para allá. Ella pedía que se balanceara eso. Y esta operación naturalmente se mete ahí en ese juego. Ella no se explica por qué, pero ella no sabe todavía el secreto que somos exportadores netos de bacalao. A Haití y a la etnia dominicana que no come bacalao que no sea que vaya de aquí. Bien salado y en caja de madera. Bacalao noruego. Sí. ¿Y qué podemos nosotros exportar a Noruega? Yo no sé, pero yo sé. Aparte del sargazo, porque ya mandamos. Bueno, ya se fogones. encontró uno, eso es Lo único bueno. que conozco que nosotros exportamos fue a Suecia.
fue a Macorís, Ramón Pérez Martínez. Ella lo vio la pandemia. Sí. Los sargazos. Los sargazos son una complicación, dañan más de lo que dan. Hay que buscarle una solución. Esa solución que Frank ha encontrado, que los noruegos encontraron y encontraron a Frank como partner, excelente partner, pues puede dar resultados a mediano plazo. Pero el problema es todos los días. El mar de los sargazos lo menciona Colón en su diario de viaje, el primer viaje. Se lo encontró. Él encontró el mar de los sargazos. O sea, es un daño que se concentra en el mar circundante de las Islas de las Antillas en un determinado periodo del año. Ya a él le dio trabajo cruzarlo. Y sigue dando trabajo a la humanidad. Ahora hay la oportunidad de que se arregle un poco. Ahora te voy a decir sobre la zona franca. ¿Tú sabes cuál fue en la zona franca en general del país la que mejor resultado tuvo en términos económicos y de producción durante la pandemia? La que produce artículos médicos de segundo nivel, no de primer nivel. Jeringuilla, en Jaina, que multiplicó varias veces sus aportaciones. Sí, es la zona quizás que más equipos médicos se produce en el mundo. En la zona industrial de Jaina. Bueno, ahí no había mano de obra especializada, ni mucho menos. Probablemente al principio que eso comenzó a trabajar, la mayoría de sus técnicos eran extranjeros. Bien. Pero ya no. Bien. Volviendo a los sargazos, no sé quién de ustedes puede tener la respuesta, pero anteayer, nosotros vimos una gran cantidad de sargazos al norte del rompeolas de Santo, donde está Sanssouci, allá había una cantidad grande. Ayer bajamos la Sánchez y vimos que estaba limpiecito. Y me dice la persona que anda conmigo, me dice, no, está limpio ahí. Mire ahora, frente a Guivia, la cantidad que hay entre Guivia y la feria. Efectivamente estaba marrón completo. Pero él me pregunta, esos sargazos, ¿dónde se originan? ¿En el fondo del mar o son algas que se secan en la superficie? Me pregunta. Un tercero que está en el vehículo dice, yo creo que se tienen como un ancla, como que se pegan del fondo. ¿Alguien tiene conocimiento del origen de los sargazos? Yo leí un poquito ayer sobre eso y vi que se reproducen por esporas. Y esas esporas prosperan dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si el agua está tibia, eso es bueno. Y la cantidad de nutrientes. Porque con el asunto de la deforestación, hay una escorrentía que arrastra muchos nutrientes hacia la zona marina. Y eso es funcional a la reproducción del sargazo. Y esos son de los factores que están contribuyendo. Entonces, hay un problema de calentamiento climático, de deforestación y de una cantidad de nutrientes que se están vertiendo, que habría que ver si se pudiera controlar eso. Sí, porque por eso es que la colaboración que está planteando el canciller, que lo hizo en la cumbre de los países caribeños, pudiera tener sentido si eso se aborda de manera conjunta. ¿Cómo se puede tratar de evitar eso que ayuda a la reproducción de esa planta? Pero me permito plantear una diferencia sobre esa elaboración de conceptos que tú hiciste. El sargazo llega al mar Caribe ya hecho. Puede que se nutra siempre, porque lo que no se alimenta se muere. Puede que siga nutriéndose, pero él llega hecho. El mar de los sargazos no está aquí, está más al norte, en pleno mar. Pero es en la superficie que se reproduce. Yo no sé. Sí, es en la superficie. Yo lo más hondo que las lilas es
una planta verde que se reproduce en agua dulce, Sí, pero en la- los la- ríos, la pero lila el tiene que- sargazo parece ser que su color original es marrón. Que la lila Es también... una macroalga, una alga. lo que, La lila limpia de materiales dañinos al río. La lila no es dañina. una respuesta biológica. Sí. Sí, es una respuesta biológica a la contaminación de los ríos. Aquí se han escrito artículos y se han reproducido libros sobre el mar, el daño que hace la lila a los amas. Los amas le hace daño. Había uno que la quería fumigar una vez. Sí, lo que le hace daño es la cuneta en que se ha convertido. Eso es lo que... Y lo la que- lila lo- entonces funciona. Y la lila se alimenta de esa porquería. O sea, limpia el mar. El río. Y en el caso de lo que tú viste el comportamiento del sargazo, naturalmente tú no lo vas a ver en la zona del placer de los estudios, como dicen los poetas. Sí. Porque ahí el cañonazo del río empuja el sargazo y sale suave. El caudal del río, que se incorpora al mar, Si tú te das cuenta, modifica cuando la circulación, pero tan pronto llueve, esa que presión... que el agua del río es turbia, se enturbia la desembocadura, ahí Exacto. entre los dos rompedores. Sí, pero cuando le da el cañonazo al sargazo que viene de fuera, naturalmente deforma su circulación, la propia. Y por eso tú lo ves que vuelve y se forma más allá. Sí, porque eso se mueve con la corriente marina. Sí. Pero el mar de los sargazos es un daño de todo el Caribe, indiscutiblemente. Y esa iniciativa del canciller hay que aplaudirla, pero la capacidad de colaboración que se ha concitado tradicionalmente entre los países del Caribe y los países del Caribe más desarrollados, particularmente los 4 mayores, incluyendo Cuba, es de enfrentamiento. No sé por qué quien ha cultivado ese enfrentamiento, pero no hay el nivel de relaciones que y debiera existir, la relación con Punta Catalina que está dañando la planta, está. está parando la planta de su producción. Eso es por Y en resultado. esa zona no se puede crear un mecanismo de protección. Eso es tan fuerte, tan poderosa la situación. Lo que pasa es que esa gerencia es una gerencia precaria. Y ya es gerencia de 2 partidos. Ya ha pasado de un partido a otro, ya se ha convertido en una cuestión política. A pesar de la calificación personal que puedan tener tanto los 2 administradores que en los últimos años han manejado esa situación de hecho. Pero Ayer- al no ser una Pero es la situación primera vez que ocurre, ingeniero. ¿Eh? Es la primera vez que ¿qué ocurre. ocurre? Que Eso de que una planta se paraliza por el sargazo. es la primera vez que le toca un golpe de sargazo de esta magnitud. Sí, la- Bueno, tenemos esa experiencia Pero- ahí. Y pero en base a eso podemos trabajar. perdón, a no, se hizo y se gastó muchísimo dinero en un retenedor del sargazo que no funcionó. A propósito, Esa es la realidad. Lo que se gastó ahí se botó, porque lo pusieron ahí como un baquetop del sargazo y no cogió la bola. a propósito de una afirmación que yo estaba haciendo en los últimos años, de que en el gobierno de Leonel no se inició ningún tipo de planta. Celso Marrancini me aclaró que en sus últimos 3 años, que fueron los 3 años que él fue director de la CDE, se iniciaron 2 grandes proyectos. El proyecto de las Quiqueyas, se iniciaron Lo de y Barrigol. y una de Barrigol y otra de un grupo, y se iniciaron y se inauguraron en el gobierno, que siguieron la iniciaron en el gobierno, es privado, y unas licitaciones para 400 megas se dejaron pendientes y no se ejecutaron porque parece que en la transición el gobierno de Danilo había hablado, eso no me lo dijo él, había hablado ya con Brasil acerca de Catalina. Quería decir eso porque yo decía que ahí no se había iniciado nada. No, pero espérate, ahí hay una mezcla. La planta que fue de Barrigol luego
fue una autorización que se hizo con nocturnidad el día de la entrega de poder en la madrugada. ¿Qué se hizo con qué usted dice? Con nocturnidad. Así hablan del delito. Es un agravante del delito si se hace de noche. Sí. Bueno, eso fue en un amanecer final de la gestión de Leonel o de los funcionarios nombrados por Leonel, en que se autorizó esa planta, que no avanzó nada, sino que se vendió la concesión luego a Barrigol. No, pero a mí eso es muy conocido en el mundo de lo que saben enchufar la nevera. ¿Y no ha sido de provecho la instalación de la planta? Bueno, así todo es de provecho, pero fue de Ha sido de provecho porque fue de cuando provecho viene- primero el que vendió una concesión que le habían hecho graciosamente. Sí, pero tuvo un efecto colateral. Aquí viene los sábados un señor de guerra que vende masa, ¿cómo es? Biomasa. A una de esas plantas. Y yo creo que uno de esos sargazos podrían también inventarse como biomasa. Así es que una de esas dos plantas usan biomasa. No, la biomasa del sargazo es muy complicado porque la humedad que tiene es muy grande. Bueno, se seca. Cuando se Ajá, seca hay que sacarle para la arena. secarla se necesita energía. No con el sol, la energía solar, Eh. como el cacao, que muchas veces se seca con el Sí, sol. se seca. Es que después de seco también hay que sacarle la arena también. Antes de que eso se evita que coja arena Sí. cuando se atrapa Sí, cuando en se alta atrapa, mar, sí, antes de que llegue a la orilla. Eso es importante. Como lo hace Rainieri, que la agarra mar afuera. Exactamente. No, ahí que hay que cogerlo, además. ¿Por qué tú vas a esperar que se te dañe? Y que se te pudra, que tal vez no tiene el mismo rendimiento. Eso, lo ponen como Y una que te especie de dañe la bateo. playa, que en definitiva es una fuente de riqueza del país. Lo que el turista que le toca un golpe sargazo el día que llegó ahí, perdió las vacaciones prácticamente. Bien. Se vaya para el bar a tomar trago. Estados Unidos nos enseña a hacer las cosas bien. Y mal también. Ellos saben deportar y mal. bien, ahora tienen un problema. Nosotros no sabemos deportar, ni debemos deportar. Ellos saben, organizan y tienen ahí unas reglas interesantes que hoy están anunciando que a las 12 de la noche de ayer o de hoy cesa las jueces. El título Pero también 42. ellos son especialistas en tiroteos masivos y saben cómo regular esos tiroteos masivos, porque ellos son los que saben, ¿verdad? Y han logrado tanto que el peor presidente que ha tenido Estados Unidos resulta que es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Mira cómo se revierte la cosa. Ese señor estuvo aquí una vez, porque él tenía el reinado de belleza, ¿verdad? De Miss Universo. Se metió en el teatro, Sí, sí. se metió en el Teatro Nacional, le dañó el sistema de sonido, que es muy delicado. Nunca lo repuso, nunca lo ha repuesto. Y nadie le toma en cuenta sus desafueros. Tanto que condenado ya por estupro a multa, no más que multa, o bonificación a la señora agraviada. Condenado ya, él sigue siendo precandidato a la presidencia de Estados Unidos. Pero más penoso que eso, lo digo de verdad, es que el otro partido, que ya pasó con Barack Obama como la presidencia, el primer presidente negro de Estados Unidos, lleva como candidato único, no hay nadie corriendo en la lista, al señor Biden, que es el más anciano de los norteamericanos que alguna vez se ha postulado. Ya se ganó el título. Pero hay un Kennedy que está aspirando Hay ahí. un Kennedy siempre. ¿Eh? Hay un Kennedy siempre. Es una dinastía tronchada. Pero tiene ya un 19%, ingeniero. Tómalo en cuenta, es un Kennedy. Mira, ¿qué le pasó al otro, al que llegó? A los dos lo mataron. No, Y, bueno. exacto. y el que estaba detrás lo mataron también. Entonces, Y ahí ahora con el discurso que él tiene, probablemente. Lo se matan. se lo tiran un día de esto. Lyndon Johnson no Ellos está son vivo, pero predestinados a a eso. Lyndon Johnson no le pasó nada.
En la policía, en el régimen de investigación policial, ellos persiguen el delito. Es lo que dice. ¿A quién beneficia el crimen? Ese es el primer sospechoso. ¿Quién se benefició del crimen de Kennedy? No hay que publicar muchos libros, muchos lindos libros. Ese es el primer sospechoso. Sí, tan sencillo como eso. José, pero 202 tiroteos en 5 meses, cuando ellos tienen una famosa ley que esa ley es defendida por la Asociación del Rifle Association. Y Esa es la asociación más poderosa de los Estados Unidos. Es la asociación más poderosa de los Estados Unidos. No solamente por el instrumento de trabajo, sí, que es un fusil en la casa, o más de uno, sino por la cantidad de miembros que tiene. Y esos 202 tiroteos son con los mismos rifles, seguro, ¿verdad? Pero claro, ellos exportan esas armas que están en Haití. ¿Dónde salen? Los haitianos sacan armas de los barrios de Nueva York y de Miami. La donaron. ¿Eh? La donaron. Bueno, porque ellos Ahora, tienen... ¿qué es lo que explica, ingeniero? Que tanta gente en un momento determinado tire la gorra, como dicen, y comience a matar gente, a todo el que llegue por ahí, a todo el que se asoma, le dispara. Una sociedad... ¿Qué puede estar Una motivando? sociedad que no funciona. Una sociedad que está loca. Pero en el único país en donde eso ocurre con tanta frecuencia. Pero hay cosas que están bien organizadas. Porque, por Muchísimas, ejemplo, tú claro. coges el tráfico, búscame un americano acusado de droga. Pues Ellos- está bien sí, organizado. esa es otra cosa. Ellos son los mayores consumidores de droga del mundo. El destino final de toda la droga de la humanidad. Y allá no hay un americano preso por eso. Porque toda esa caricatura que se hace de la droga latinoamericana con el Chapo son maravillosas para uno dormirse de noche. Pone eso y con 2 capítulos no hay que tener pie recto. Pero no pasa. ¿Quién es el consumidor? ¿Quién se beneficia del final O sea, del pero negocio? ¿tú crees que si el republicano consigue otro candidato con fuerza, bien amueblado, que no sea Trump, Biden va a tener que cederle la candidatura a otro que pueda competir? Porque él solamente gana si es Trump el candidato. Bueno, que se cuide a quién lo va a calzar. ¿Quién lo va? ¿Quién lo va a calzar? Porque Kennedy puso a Johnson y le costó la vida. Tan sencillo como es. Y quiero decir que el sistema de sonido del Teatro Nacional no fue el último problema. Él le creó un problema a Abraham Hasuri también en el farallón Trump. Serio. Así es que vamos a pasar a otro tema, porque oro ¿A quién le cambio. ¿A quién le creó? Le creó un problema al Banco Reserva y a la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo, que financiaron toda esa compra de solares. Y ellos ejecutaron. Eso está como pasivo ahí. Oro a cambio de dólares en los bancos centrales de muchos países en búsqueda de una menor dependencia de Estados Unidos y del botín de guerra. José, el otro día un ministro de Estados Unidos le advierte al gobierno que tiene que tener cuidado poniendo sanciones, porque si siguen sancionando países, esos países se están agrupando para algún día crear una moneda que pueda competir con el dólar. No queremos ahora mismo saber a qué altura está esa sustitución, yo sé que falta mucho, pero el tema de oro por dólar. Fíjate, al término de la Segunda Guerra Mundial, el único país con una organización social y económica beneficiada de la guerra era Estados Unidos de América. No solamente había dado los puntillazos adecuados para el fin de la guerra, sino que había hecho una guerra sin tener daños en su propio territorio. Todos los otros que habían participado como aliados o apoyados por ellos
tenían daños terribles a reconstruir. Entonces se creó un conflicto que se resolvió 3 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, con la moneda de referencia para las transacciones internacionales. Y naturalmente la moneda más sólida en ese momento era Estados Unidos, no cabe la menor duda. Pensar en el patrón oro cuando nadie tenía grandes reservas de oro era imposible con una economía ya tan grande. Y en Bretton Woods, cuyos elementos ideológicos fundamentales lo dio Keynes en persona, que representaba a Inglaterra, se aceptó la moneda norteamericana como referencia de las transacciones internacionales. Pero se puso como garantía de esa reserva la garantía que Estados Unidos tenía en oro, calculado a $33 la onza. Muchos años después, ya de Gaulle en el poder en Francia y teniendo una reserva de dólares importantes, le pide a Nixon que le convierta eso en oro, a $33 la onza, como decía el acuerdo. Dice Nixon, no, eso vale más. Vamos a dejar flotar el valor del oro. Y nosotros naturalmente le recibimos todos esos dólares. Ese fue el primer inicio del problema. Humilló a De Gaulle de manera brutal. No sé si De Gaulle se quedó con sus dólares y lo gastó por ahí porque resultaba mejor, o si prefirió comprar oro a $33 la onza cuando él también sabía que no era 33 que estaba. No, o sea, no valía en el mercado eso. Bueno, después se presentó otro problema con los países árabes que como consecuencia de la creación de la OPEP lograron manejar el precio del petróleo en el mercado internacional y acumular muchos dólares. La solución que los americanos le dieron fue crear el petrodólar, un dólar que nada más circula entre ustedes, para los intercambios entre ustedes. Tú me mandas un pedazo del desierto, yo te mando una funda para la cabeza. Que eso es lo que los países árabes producían, además del petróleo, que no lo producen, sino que se lo dio la naturaleza. Bueno. Tercero de misa, se recupera Europa en su conjunto. El dólar en bruto, en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, en Bélgica, en todas partes. Se crea el eurodólar, un dólar de circulación dentro de Europa, que luego fue matizado con la creación del euro. En definitiva, ha sido hasta ahora una moneda propia de Europa, no consentida por todos, no asimilada por todos, porque por ejemplo Inglaterra nunca se ha afiliado a eso, que es un país sumamente importante. Y eso atenuó la presión de ese paquete de dólares sobre la producción americana. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Hay desconfianza en relación al dólar? Bueno, es que ya China y Rusia ya no trabajan con dólares. Ya no traducen a dólares su dinero para terminar comprándose entre sí. Y no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de la segunda economía del mundo, que es la China. Sí. Naturalmente los límites de sus intercambios no son muy amplios, porque ellos se expandieron, crecieron de repente en una generación con mucho auxilio norteamericano, mucho crédito norteamericano, mucha inversión norteamericana que les convenía, pero ahora tienen exceso de dólares. De manera que ellos están pidiendo un espacio propio de moneda para hacer su vida. Es una complicación muy grande en un momento, sobre todo, que hoy dice la prensa, que quedan tantos días para que el gobierno autorice otra emisión monetaria. O sea, ellos no tienen límite, simplemente el trámite de que se acepte. ¿Y cuál es la solución política a eso? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Se está creando un mundo del dólar, un mundo de la moneda del renminbi,
se está creando una geopolítica nueva. Pero una bipolaridad o a otra moneda sustituirá al dólar. Hasta ahora la que lo puede sustituir es la China en su espacio de dominio. Pero ahora mismo en el marco del Fondo Monetario Internacional, en la canasta de divisas, como dicen los economistas, están todas esas monedas. Está el dólar, está el euro, está la libra, está el renminbi. Se supone que la correlación, sí, pero de todo eso, de todas esas monedas, el único que tiene una capacidad ilimitada de imprimir papeletas. No, claro, el en los Estados dólar Unidos. es así. Entonces, la lógico es que él se devalúe. Sí, pero China tiene capacidad ilimitada de producir cosas que se venden. Eso tiende. ¿Cómo se traduce eso en la finanza, en la papeleta impresa? Que China tiene capacidad de emitir más dinero del que emite, porque hasta ahora solo lo emite para sus funciones internas, pero no lo emite para sus funciones externas. Para sus funciones externas necesita tener dólares. El problema es el intercambio. Bueno, Si eso ellos es compraran lo que está expresando esta situación de que los bancos centrales, que sí tienen la cabeza puesta en esas paridades. Entonces la solución Pero no aquí, es... aquí se está viendo, la moneda dominicana se está Sí, revaluando. pero justamente eso es lo que te quiero preguntar. José, hoy día ni es el oro, ni es el dólar, sino la capacidad de exportar. Es decir, el país que su balanza de pagos sea favorable, su moneda es sólida, ¿sí o no? Pero claro que Entonces, sí. Claro cuando que sí. China nos compra a nosotros más o igual de lo que nosotros les compramos, tenemos un equilibrio con China. Pero mientras nosotros traigamos todo de China, tenemos que pagarle con dólar, porque no tenemos la moneda china. Bueno, las relaciones con China se establecieron como una cuestión política que se entendió feliz, pero sin resultado para la economía Que dominicana. por cierto, quiero advertirle al gobierno que ese saludo cordial que le dio el jefe del Estado chino al presidente dominicano No lo ayudan. tiene que tener cuidado. Es un piropo que no le gusta mucho a Estados Unidos. No, claro. Pero cuando ellos le dieron el abrazo, ¿Perdón? cuando Nixon y Kissinger le dieron el abrazo a Mao Zedong, No importa. eso no, eso Ahí es no, una obra de arte, una obra de arte de la política. Sí. Bueno, y cuando ellos decidieron romper con Taiwán y formalizar relaciones Sí, diplomáticas pero con China. consiguieron que después China invierta mucho en Estados Unidos. invierta mucho en Estados Unidos y Estados Unidos en China. Sí, y mucho. Y mucho. Sí. Eso Pero- yo lo vi con mis propios ojos. Yo visité Motorola, cuando Motorola era Motorola, en aquellos años. Yo vi cómo eso funcionaba. Era norteamericano. Oh, pero claro, Pero Motorola no es japonesa. Estaba en China cuando eso. estaba en China. Bueno, el mayor inversionista en China, extranjero, es Taiwán. Sí. Porque ¿quiénes tenían capital? Los taiwaneses. taiwaneses. Los taiwaneses. Entonces ellos separan la política de la economía. Las 200, las principales empresas globales se ganaron en China en el 2021 $700,000 millones. Ese dato lo vi yo ayer. Usted, para terminar, el gobierno dominicano puede y debe hacer negocio con quien le convenga. Eso es elemental. Y esa orden que hay de no China. Mira, yo lo interpreto en el sentido de que ellos no saben por qué se establecieron esas relaciones. Esas relaciones se establecieron porque de alguna manera habían llegado al poder unos muchachos que en la inocencia política de antes eran pro-chinos. Tan simple como es. Y dos cosas. Pero mira, ahora el momento es más complicado. Porque tú sabes quién es el embajador chino aquí. El que era viceministro de Relaciones Exteriores. Sí. O es una desgracia muy grande, porque hay que entenderlo en chino. O es una desgracia muy grande que tiene ese sujeto, o una misión muy importante. Sí, porque No hay término medio. O él tiene una misión muy importante, o una desgracia profunda que lo mandan aquí porque no tiene. Fue el primer
tablonazo. Sí, pero ya los que están en la iglesia los fusilan. Por eso te digo, no, por eso ha ido. Tiene que ser una misión. O sea, ¿qué pasa que Japón no se menciona tanto si en un momento fue casi un líder? Japón está muy preocupado. Tú no lo viste en Ucrania el otro día al japonés. Una gente que ni sale de ahí. El ministro de Relaciones Exteriores andaba en Ucrania, entre bombazos y cosas de Y esos amores de China con Rusia, ¿tú crees que van a ser en un momento dado parecido a lo de Kissinger y Bush y Nixon con China? ¿O eso va a mantenerse? Ojalá tome ese rumbo. Digo, ya los rusos aceptaron ser secundarios. ¿Ah? Ya los rusos aceptaron ser los segundos. segundos, porque en los tiempos de Khrushchev y Lo Mao, necesitan ahora. ese pulso era demasiado fuerte. Lo necesitan ahora. ¿Tú sabes los muchachos que murieron aquí en la calle dándose balazos por pro-chino y pro-ruso y cosas de eso? Bueno, No sabían lo que estaba jugando ahí. bueno, hemos recorrido mucho. Pausamos.